Hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Ulgarín y soy pastor de la Iglesia Bautista de Salinas, Ecuador. Este video va dirigido en primer lugar a todos los contactos, amigos que me conocen. En segundo lugar, a la ciudadanía en general, especialmente aquí en Ecuador. Y la razón de este video es, en primer lugar, está motivado por hermanos y amigos, por el deseo y la preocupación que siento al observar lo que está pasando en nuestro país de manera un poco silenciosa, pero grave. En los últimos años he observado que hay una ideología, la ideología de género, que está promoviendo ideas que son contrarias a la Biblia, a la fe cristiana y también contrarias al orden natural establecido por Dios. Este grupo de ideología de género, escondiendo sus verdaderas intenciones detrás de luchas legítimas como el derecho que todos tenemos, el derecho que los niños tienen, el derecho y deseo de que no se maltrate a las mujeres. Detrás de estas cosas legítimas pretenden impulsar leyes que traspasan los límites de lo correcto, de lo sensato, de lo bueno para nuestro país. Entonces, pensando en eso, quisiera compartir con ustedes algo que hace poco tiempo prediqué y les ruego que por favor lo escuchen, lo consideren seriamente y luego de eso analicen lo correcto o incorrecto de un resumen de esta enseñanza. En el libro de Romanos, en capítulo 1, en resumen, leemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué se revela la ira de Dios contra toda impiedad? El apóstol Pablo empieza a describir a qué se refiere él con esta palabra impiedad. Y en resumen, para los que han estudiado saben que Pablo presenta esta impiedad de dos maneras. Una, la impiedad que se ve en este mundo todavía el día de hoy, en donde los hombres cometen todo tipo de cosas, de maldades, de pecados, sin ningún tipo de culpa, vergüenza, remordimiento delante de Dios. Y Pablo hace una lista de estas cosas en Romanos capítulo 1, donde dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, y la lista sigue y sigue. Y Pablo da una lista ejemplificadora de a qué se refiere él con impiedades. O sea, las impiedades son todas las maldades que los seres humanos, que la raza humana comete y que son contrarias a Dios. En esta lista, Pablo empieza diciendo lo siguiente. Habla de pasiones y de impiedades. Y en esta lista Pablo empieza con estas palabras. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. En este pasaje deben darse cuenta, queridos hermanos y amigos, que no es la religión, no es un pastor, no es una denominación la que califica estas prácticas como malas, sino no es la religión evangélica, católica o este o aquel pastor, es las Escrituras, es la Biblia la que califica estas prácticas como malas, como pecaminosas. Y entre todas estas prácticas donde aparece el adulterio, la mentira, el orgullo, y que son calificadas como impiedad, también aparece la práctica homosexual. Y permítame entonces adentrarme específicamente en esta práctica de la homosexualidad debido al momento en que se encuentra nuestro país, donde estos grupos de ideología de género pretenden impulsar leyes que no solo promueve estas prácticas que Dios describe y califica como impías,
sino que a más de eso pretende que haya una ley de educación que enseña a nuestros niños que nuestros niños no son niños, ni nuestras niñas son niñas porque nacen niños o niñas, sino que ellos pretenden ahora decir que eso no es verdad, que los niños no son niños porque son niños, que nadie nace niño ni niña, sino que eso es una construcción social, algo que le hemos impuesto a nuestros niños, con lo cual por supuesto no estamos de acuerdo, porque contradice las Escrituras, pero también contradice el orden natural que nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestra biología claramente atestigua. Entonces, permítanme decir 4 cosas específicas, 2 las voy a decir en este video y 2 las voy a decir en otro video, y hago esto con la intención no de polemizar, no hago esto con la intención de entrar en un debate teológico, simplemente estoy expresándome como padre de niños, como ciudadano de este bello país llamado Ecuador donde vivo, y como un pastor y un cristiano que está persuadido de que la enseñanza y la verdad correcta, y que creo que el 99% de los ecuatorianos lo puede ver y entender, es que Dios hizo un hombre y una mujer y que el orden natural atestigua de que así es. Y ir en contra de eso es minar el fundamento de nuestra nación y traerá mucho daño a nuestra nación si este tipo de leyes avanzan y se aprueban como se pretende hacerlo. Entonces quiero afirmar 4 cosas, 2 en este momento. La primera es que quiero que noten, si van ustedes en sus casas y revisan la Biblia, quiero que noten que en este pasaje de Romanos 1, del 18, toda la parte del capítulo 1, quiero que noten ustedes, mis amigos y hermanos, heterosexuales, y si hay alguien que me oye homosexual o que tiene esta práctica, quiero que note que estas luchas y que estas prácticas que la Biblia menciona aquí en este pasaje, se mencionan muchas prácticas, y todas ellas, todas las califica la Biblia como impiedad. Lo vuelvo a decir, todas estas prácticas que el apóstol Pablo menciona están calificadas como impiedad y no solamente la homosexualidad. Y esta es mi primera afirmación bíblica. La Biblia no solo califica como una práctica impía, es decir, una práctica mala a la homosexualidad, sino una serie de prácticas que he leído y que he mencionado y vuelvo a leer rápidamente. Dice aquí la Escritura, llenos de envidia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, y la lista sigue y sigue. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros los cristianos, quienes creemos en la Biblia como la palabra de Dios, no creemos que solo la homosexualidad es una práctica indebida, incorrecta a los ojos de Dios, sino que creemos que todas estas prácticas y otras que se mencionan en otros pasajes, Dios las ha calificado, Dios, no la religión, Dios las ha calificado como malas. Y la evidencia atestigua que así es, que todas estas prácticas son malas. Y esto es importante decirlo. Notan, todas estas prácticas son malas y por tanto todas estas prácticas Dios ha dicho provocan su ira. Esto implica que los homosexuales no son más ni menos pecadores que los heterosexuales. La diferencia está en que nosotros, los que practicamos la heterosexualidad, no pecamos por ser heterosexuales, pecamos en otras de estas prácticas que aparecen en esta lista, mientras que aquellos que practican la homosexualidad también pecan, además de que puedan pecar con orgullo, con ira, con mentira, también pecan con la práctica como tal, mientras que nosotros no pecamos por ser heterosexuales. ¿Listo? Esa es la primera cosa que quiero decir entonces. Todas estas prácticas a la luz de la Biblia, y no tan solamente la homosexualidad, es pecado. Número 2, no es verdad que los cristianos somos homofóbicos porque predicamos
estas doctrinas bíblicas. No es verdad que enseñar estas doctrinas bíblicas nos hacen homofóbicos. Déjenme explicar mi punto. Si estas doctrinas bíblicas que abrazamos y predicamos, quienes somos predicadores del Evangelio, que son básicamente la doctrina del pecado y la doctrina de la santidad de Dios, nos hacen homofóbicos, entonces póngale cuidado. Entonces el problema de fondo es la Biblia y su mensaje es dañino. Y si es dañino, entonces no es la palabra de Dios, porque todos estamos de acuerdo que un Dios vivo y verdadero no puede darnos enseñanzas malas, enseñanzas que no son correctas. Pero el punto es que nosotros enseñamos la santidad de Dios, que hay un Dios santo, y enseñamos la pecaminosidad del hombre. Y por estas dos doctrinas, entonces, por las Escrituras sabemos que Dios, ese Dios santo, ha señalado algunas de nuestras prácticas como malas, como pecaminosas. Así que no es un invento de la religión, no es un invento del pastor o del sacerdote, es lo que la Biblia, lo que Dios en su palabra dice. Así que si alguien va a atacar algo, es a la Biblia la que está atacando, ¿lo notan? Así que este es el punto. Todo lo que está detrás cuando se acusa a los cristianos de homofóbicos, cuando nosotros predicamos contra la homosexualidad, lo que está detrás es que se está atacando a las Escrituras, porque nosotros no predicamos esto de nuestra propia, no es nuestra opinión. Entonces la pregunta implícita es esta: ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Viene ella de Dios? ¿Nos dice la verdad, por ejemplo, en este y otros temas? ¿Nos dice la verdad? Estas son las preguntas, amigos y hermanos, que debemos hacernos cuando oímos que la Biblia condena como pecaminosas algunas de nuestras prácticas más comunes como seres humanos. Como ven, en este texto, varias prácticas de la humanidad, entre las primeras que se mencionan, las prácticas de la homosexualidad, pero luego el texto avanza y habla de la injusticia y la condena como pecado, luego habla de la fornicación, de la perversidad, de la avaricia, del adulterio, y también las condena como pecado. Pero es la Biblia, es Dios a través de su palabra. ¿Notan? Ahora la pregunta es, ¿con qué derecho hace Dios esto? La respuesta es con el derecho de que Él es Dios. Él es nuestro creador y Él, no la religión, ningún hombre tiene la absoluta potestad de decirle a otro, tú estás mal porque yo lo digo. Pero cuando nosotros predicamos en contra de la homosexualidad, del adulterio, la fornicación, de la avaricia, etcétera, etcétera, no lo hacemos a nombre nuestro, no es nuestra opinión, aunque ya opinamos también de esa manera. Hemos tomado la opinión de Dios y la hemos hecho nuestra, pero es Dios el que censura nuestras prácticas. ¿Con qué derecho? Con el derecho de que Él es Dios. Ahora, yo sé que hay detractores de la Biblia que ya la han desechado en sus corazones como palabra de Dios y no intentaré convencerlo de sus errores, pero solo diré al respecto que yo estoy seguro que la mayoría de detractores de la Biblia nunca la han leído completa y menos aún la han estudiado en verdad. Así que es claro que ellos están prejuiciados. Han desechado la Biblia porque ellos dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ellos nunca han estudiado realmente la Biblia. Entonces, no voy a intentar convencerlos a ellos, pero sí quiero hablarles a los ciudadanos, a las personas, a los amigos que están oyendo este video sin prejuicios hacia la Biblia. Y deben poder ver que lo que les estoy mostrando es correcto. Las prácticas, ¿quién tiene autoridad para determinar qué prácticas de la raza humana están mal y cuáles están bien? Bueno, debemos entender que solo Dios. Y Dios en su palabra nos ha mostrado qué prácticas no son agradables a Él. ¿Notan? Entonces, la pregunta para nosotros ahora es esta: ¿por qué creer en la Biblia? Bueno, yo puedo dar muchos motivos que muestren la inspiración, la inerrancia, la suficiencia y la confiabilidad de la Biblia. Pero voy a dar solo esta. Amigo, ¿por qué creer que la Biblia no nos está mintiendo? Que la Biblia no es un libro retrógrada, descontextualizado e injusto o cosas como esas, hecho por hombres lleno de errores. Y mi mayor argumento, tengo otro, mi mayor argumento es este: Cristo, y yo sé que la mayoría de la humanidad cree en Cristo, respeta a Cristo. Cristo confió en las Escrituras. Cristo señaló las Escrituras como palabra de Dios. Por ejemplo, Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y eso, los apóstoles también hicieron eso. Cristo tuvo en su mano el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento ya estaba escrito. ¿Cuál es mi punto?
Pregunta. Cristo confió en las Escrituras. Ustedes, la mayoría de la ciudadanía, y por supuesto los cristianos, vemos en Cristo a alguien respetable, ejemplar, confiable, sabio, coherente, santo, no hipócrita, amoroso, inteligente, consagrado al Dios vivo y verdadero, imparcial en sus juicios, ¿verdad? Pues bien, Él creyó en las Escrituras. Entonces la pregunta es esta. ¿Será que Cristo era un homofóbico o un retrógrada por apoyar las enseñanzas de la Biblia en las que aparecen textos claros que condenan la práctica de acostarse con otro hombre? ¿Estás dispuesto también entonces a ir más lejos y decir, ya no solo creo en la Biblia, sino que tampoco creo que Cristo haya sido un hombre sabio, santo, consagrado a Dios, sino que más bien era un homofóbico? ¿Notan? Es peligrosísimo. Te estoy mostrando entonces el error de este pensamiento. Entonces, es un hecho que toda la raza humana hace toda clase de males. Hay trato de blancas, pornografía, a nivel macro y micro, a nivel global, mundial e individual. Es evidente que la raza humana, que los seres humanos hacemos cosas malas. Pero la pregunta es, ¿quién lo dice? La autoridad máxima es Dios. Dios es el único capaz y con toda autoridad para determinar lo que es bueno o malo. ¿Y dónde Dios ha dejado establecido lo que es bueno o malo? Bueno, en su palabra. Y también en nuestros corazones con algo que Dios colocó en nuestra naturaleza que se llama la conciencia. Y la conciencia, nos muestra la Biblia, es un resumen de la ley moral que Dios dejó en su Biblia. La conciencia es un resumen de esa ley moral escrita en nuestros corazones. Otro día podré explicar un poco más, pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que yo le ruego a usted, querido amigo, hermano, que vea en las normas morales de Dios, no de la religión, el bien para nosotros. Nuestro problema es que nosotros no queremos un Dios que nos regule. No queremos que nadie nos regule. No queremos, eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. No queremos que nadie nos prohíba, nos censure. Y solo se necesita mucha humildad en el alma humana para que si alguien viene y me dice, oye, estás engañando a tu mujer y eso está mal, yo lo reconozca. Y no solo que lo reconozca, diga, sí, es cierto, está mal, sino que aparte de eso lo deje. ¿Notan? Dios tiene el derecho de decirnos, esto está mal. Y Dios ha señalado la homosexualidad como algo mal. Pero también ha señalado el adulterio como algo mal. ¿Notan? Ese es el punto. Así que no es verdad que los cristianos somos homofóbicos, y menos que la Biblia lo es. Ahora, entiéndase homofóbico como odio por los homosexuales, querer el mal para ellos. Pero yo y miles de cristianos y cientos de pastores no queremos el mal de ellos. Al contrario, yo, y hablo por cientos de hombres de Dios y miles de cristianos de buena conciencia, no queremos el mal de los homosexuales. Yo y todos ellos queremos el bien que el arrepentimiento para con Dios trae al pecador según el Santo Evangelio, según Cristo. Yo quiero para todo pecador el bien que Dios me trajo a mí cuando por el Evangelio pude ver mis prácticas malas, pero que antes yo no las veía como malas. Pude por el Evangelio comprender que mis prácticas, y algunas de ellas sexuales, eran pecaminosas, estaban mal delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios en mi alma? ¿Qué efecto tuvo en mi alma cuando yo dejé de pelear con Dios y discutir con la verdad diciendo, a mí me gusta fornicar, pero eso no está mal? A mí me gusta adulterar, pero eso no está mal. No. ¿Qué efecto tuvo en mi alma cuando yo me humillé ante Dios y reconocí que esos y otras cosas estaban mal? Que Dios me hizo un bien enorme, perdonó mis pecados, me liberó de mis culpas y me ha trasladado a una vida más agradable a Él y de mucho bien para mi esposa, para mis hijos, al apartarme de esas prácticas, no solo sexuales, sino de cualquier orden que provoquen el dolor a Dios y al prójimo. Déjenme ampliar un poquito mi punto y con esto voy a terminar. Amigos, la Biblia no solo condena la homosexualidad, como ya lo he dicho, también condena otras prácticas que se mencionan en este pasaje. Por ejemplo, condena el adulterio.
Y nosotros, los predicadores del Evangelio, debemos predicar a nombre de Dios que los adúlteros deben arrepentirse de ese mal, ¿verdad? Y lo hacemos, predicamos en contra también del adulterio, no solo de la homosexualidad. La pregunta sería, ¿eso nos hace adulterofóbicos? No sé si esa palabra existe, pero ahora lo estoy planteando. La Biblia también condena la fornicación y nosotros, los predicadores, predicamos en contra de la fornicación. La pregunta es, ¿eso nos hace fornicariofóbicos? La Biblia nos condena y señala la avaricia como pecado. Y nosotros, que predicamos en nombre de Dios el Evangelio, debemos repetir el mensaje que Dios nos ha dicho que prediquemos. Y predicamos en contra de la avaricia. Pregunta, ¿eso nos hace avariciofóbicos, si es que existe esa palabra? Por supuesto que no. No deseamos el mal de estas personas. Les predicamos que se arrepientan porque el arrepentimiento trae bien a la nación. En cualquiera de los males que estemos haciendo, ¿lo notan? Y es más, puedo ir más lejos. Entonces el punto sería que todo pecador debería decir que quienes predicamos estas cosas somos pecadorofóbicos o algo por el estilo, pero no predicamos de esa manera. Ahora bien, para terminar, bajo esta misma base en donde se nos acusa de homofóbicos, porque predicamos en contra de esta práctica, y nosotros no somos homofóbicos, ese es mi punto. Enseñamos estas cosas no porque somos homofóbicos, sino porque Dios, el Dios en el que usted cree, amigo, señaló en la Biblia, en la que usted cree y que tiene en su casa, muchas prácticas, y predicamos en contra de todas ellas para el bien del alma humana cuando ésta se arrepiente. Además, estas enseñanzas de la ideología de género no tienen fundamento ni científico, porque la verdadera ciencia ha descubierto qué fue lo que Dios hizo. Solamente existen XX y XY. No hay más. Así que no es científica, no es anatómica, no es biológica. La base de estas afirmaciones de los grupos de ideología de género no es ni científica, no es bíblica, porque ya le estoy mostrando que Dios sí condena, y tengo otros sermones si a alguien le interesa profundizar en el tema, porque yo sé que incluso hay grupos homosexuales que están usando la Biblia para decir, no, es que la Biblia no condena, pero yo le puedo mostrar con la Biblia que la Biblia sí condena. Es tremenda la lucha. Así que no es científica la base de ellos, no es natural, porque el orden natural es evidente. Mire su cuerpo, mire no solamente su anatomía, mire su biología, que es la parte interna, y notará que hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. Tenemos la misma dignidad entre hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos, pero a pesar de ello somos diferentes. Anatómica, biológicamente, en lo que somos como seres, somos diferentes. Nuestra psicología también tiene diferencias. Y negarlas es ir contra naturaleza. ¿Notan? Ahora, como ven mis amigos, la puerta que se le ha abierto a estas filosofías y prácticas que promueve la ideología de género son puertas que han dado paso a más impiedad para nuestra sociedad, y no es difícil vaticinar lo que va a suceder en nuestra sociedad al abrirle estas puertas y si se terminan de abrir. Yo sé, queridos amigos, en qué mundo vivo, y sé que hay mucha gente que odia y que está dispuesta a hacerle daño a los homosexuales. Pero yo no creo que esas personas representen a los cristianos, no me representan a mí ni a muchos de los hombres de Dios que conozco. Los cristianos queremos el bien de todo ser humano, de todo pecador, y sabemos que parte de ese bien ocurre cuando ese pecador se aparta del pecado de su corazón. Así que cuando invitamos a un pecador a arrepentirse, lo hacemos porque fue la misma invitación que recibimos primero nosotros y que finalmente, por la gracia de Dios, aceptamos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, dolor, sufrimiento. Así que predicar a los hombres que se arrepientan de sus pecados no es odiarlos, es amarlos. Y eso lo incluye a los amigos o a las personas que tienen esta práctica homosexual. En el fondo de su corazón, ellos saben que luchan, que es algo que no son, que está allí, es verdad, que existe esa situación, es verdad, y la Biblia tiene una explicación de por qué existe, y es la misma explicación de por qué el adúltero tiene una buena mujer, y en el fondo de su corazón él sabe que esa mujer es buena, pero la engaña, y él sufre,
Porque él dice, no puedo dejar esto, me doy cuenta, está en mí, es verdad. No negamos que la homosexualidad existe, pero la pregunta es por qué, y la pregunta más importante es cuál es el verdadero camino a seguir. Y el camino a seguir no es legalizar lo que está mal. Les ruego que consideren estas cosas. Si Dios lo permite, subiré un segundo video donde diré 2 cosas más que creo que son importantes en este tiempo. Consideren estas cosas y que Dios los bendiga. Muchas gracias por